Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar repasando la lección número 6 del cuadernillo de química para los de primer semestre. La lección se titula Encontremos el isótopo. Arranca con un explorando que dice: el primer día de clases, el profesor de química Arturo pidió a sus estudiantes de primer año de preparatoria llevar en la siguiente clase una tabla periódica. El alumno Ricardo, emocionado, saliendo de la escuela, fue directamente a comprar una tabla, pero al verla se quedó sorprendido por la cantidad de información que contenía. Trató de entender todo lo que estaba en ella y no lo logró. Ahora ponte en el lugar de Ricardo. ¿Te pasó algo similar? ¿Recuerdas cuando viste por primera vez una tabla periódica? ¿Te diste cuenta que tiene una forma extraña? ¿Sabes qué contiene la tabla periódica y para qué sirve? ¿Por qué están ordenadas de esa manera los elementos químicos? En esta lección te guiaremos a conocer las propiedades de la tabla periódica, su masa atómica y la masa molecular. Aquí nos dice de la masa atómica e isótopos. Dice que, como te darás cuenta, todos los elementos de la tabla periódica tienen su propia masa atómica. Por lo general es expresada con un valor decimal. La masa atómica, o gramos sobre mol, se define como el valor promedio de las masas atómicas de sus isótopos, perdón, del mismo elemento. Aquí nos da un ejemplo con el oxígeno, y la masa atómica es este pequeño número que viene aquí abajo. Aquí nos da las partes de cada uno de los elementos. Aquí viene toda la tabla. Y nos dice que esta parte de aquí, estos números que vienen aquí a un costado a la derecha, es el número de electrones por nivel de energía. El índice que viene aquí arriba, el numerito que viene arriba del símbolo, es el número atómico. Y el número que viene abajo del símbolo es la masa atómica. Nos explica que es un isótopo. Dice que son los átomos del mismo elemento, pero con diferente masa atómica. Son diferentes porque esto se debe a las distintas cantidades de neutrones en el núcleo de cada átomo. O sea, lo que varía de cada uno es únicamente la cantidad de neutrones, porque tienen exactamente la misma cantidad de protones, o el número atómico. El número atómico es el mismo. Lo único que cambia es la masa atómica. Para ejemplificar la masa atómica promedio, mostraremos el elemento del cloro, cómo se presentan sus isótopos. Dice que tiene dos isótopos. El isótopo número 1 tiene una masa atómica de 35 y el isótopo número 2 tiene una masa atómica de 37. Lo anterior quiere decir que existen átomos de cloro con diferentes masas atómicas, 35 y 37. Sin embargo, alrededor del 75% de los átomos de cloro tienen una masa atómica de 35 y el otro 25% tiene una masa atómica de 37. Ante esta situación se puede obtener la masa atómica promedio del cloro, como se muestra en la siguiente tabla. Y pues aquí la fórmula vendría siendo la masa atómica del isótopo número 1 por el porcentaje de átomos que tienen esa masa atómica. Nos indicaba que un 75% de átomos tienen una masa atómica de 35, entonces se va a multiplicar 35 por 0.75. Y este resultado se le va a sumar a la multiplicación de la masa atómica del isótopo número 2 y el porcentaje de átomos que tienen esa masa atómica. Entonces quedaría 35 por 0.75 más 37 por 0.25. Nos dice que la masa atómica promedio del cloro es de 35.5 gramos sobre mol. Acá nos da otro pequeño ejemplo con el bromo, exactamente el mismo procedimiento. Dice que el 50% de los átomos tienen una masa atómica de 79 y el otro 50% tiene una masa atómica de 81. Entonces se va a multiplicar la masa atómica, que es 79, por el porcentaje o la abundancia de los átomos que tienen esta masa atómica, y que era 79 por 0.5 más la masa atómica del isótopo número 2 y la abundancia o el porcentaje de los átomos que tienen esta masa atómica. Entonces quedaría 79 por 0.5 más 81 por 0.5 y la masa atómica promedio del bromo es de 80. Ahora nos va a hablar respecto a la masa molecular. Nos dice que si sabemos que es una molécula es la unión de dos o más átomos mediante enlaces covalentes. La molécula se comporta como una sola partícula. Aquí nos da el ejemplo de la molécula del agua, H2O, y pues tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que están conectados por medio de un enlace covalente. Ahora bien, la masa de una molécula o masa molecular se obtiene sumando la masa atómica de los átomos que conforman la molécula. Nos da el ejemplo y nos pide calcular la masa molecular del dióxido de carbono o CO2, sabiendo que la masa atómica del carbono es de 12.011 y la del oxígeno es de 15.999. La molécula del dióxido de carbono, CO2, contiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces su masa molecular se da
se dará dada, o será dada, perdón, por la suma de 2 veces la masa atómica del oxígeno y 1 vez la masa atómica del carbono, porque el carbono está presente 2 veces, el carbono está presente 1 vez y el oxígeno está presente 2 veces. Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono quedaría como una masa atómica del carbono y 2 masas sumado a 2 masas atómicas del oxígeno. Entonces, quedaría como la masa atómica del carbono es de 12.001 y la del oxígeno es de 15.99. Este se va a multiplicar por 2 y se van a sumar. En este caso quedaría 12.001 más 31.98. Entonces quedamos que la masa molecular del dióxido de carbono es de 43.981. Aquí ya vienen las actividades. Nos pide calcular las masas moleculares de las siguientes moléculas. Aquí nos da un ejemplo con el trióxido de azufre y nos da un pequeño recordatorio de que la masa atómica viene aquí abajo de cada elemento. Su número de átomos del azufre es 1 y la masa atómica del azufre es 32 y el número de átomos de oxígeno es 3 y su masa atómica es de 16, bueno, 15.99. Entonces se va a multiplicar el número de átomos por la masa atómica de cada elemento y nos da el resultado de que se va a multiplicar una vez el 32, entonces 1 por 32, más 3, que son los átomos de oxígeno, por su masa atómica, más 3 por 16 o 15.99, y nos da como resultado que la masa molecular del trióxido de azufre es de 80.06. Y bueno, aquí nos pide calcularlo con el óxido de calcio y hidróxido de sodio. Exactamente el mismo procedimiento. Aquí ya viene la segunda actividad, dice completa la tabla con la información de los elementos más comunes que presentan isótopos. Aquí viene el elemento, aquí la molécula, número atómico de protones y la suma de los protones y neutrones. Aquí los neutrones y la cantidad de isótopos. Aquí nos da ya resuelta esta tabla. Esta primera parte dice que el número atómico o los protones son 3 y la suma de los protones y neutrones son 6. Entonces, si tenemos que la suma total es de 3 y los protones son 3, ¿cuántos neutrones va a tener? Pues 3. Y aquí más de lo mismo. Dice que sus protones son 3 y la suma nos da 7 de protones y neutrones. Entonces, si tiene 3 protones, ¿cuántos neutrones tiene que tener para que nos dé 7? Pues 4. Y pues nos pide aquí la cantidad de isótopos. Aquí son 2 porque pues son dos, son los dos isótopos de cada uno. Y más adelante, aquí tiene un error la tabla. Este número no es un 16, es un 17. Para que lo corrijan ahí en la tabla o en donde sea que lo vayan a contestar. No es un 16, es un 17. Y pues aquí más de lo mismo, nos dice que tiene 8 protones, aquí van a poner la suma total de protones y neutrones, los neutrones, y al final, ya que hayan contestado esto, van a poner aquí la cantidad de isótopos, que en este caso, pues bueno, serían 3. Y por último viene la autoevaluación, dice que marcas con una X, pues los indicadores. Esto se los pido que lo conteste con mucha franqueza, porque esto le ayuda al maestro a darse cuenta en qué temas necesitan más asesoría por mi parte. Y pues esto es todo por el video de hoy.